vez, si nos visitan, bueno, nadie está visitando por primera vez, pero sí que algunos están viendo en línea, que algunos que no han podido venir, de todos modos, bienvenidos a nuestro estudio bíblico sobre reformando el matrimonio. Y si han estado siguiendo nuestras sesiones desde el principio, saben que hemos tocado sobre diferentes temas. Hemos abordado varios asuntos del matrimonio, del pacto de matrimonio, muchos de los cuales me han dicho que se dirigieron a los hombres, más a los esposos que a las mujeres. Y aunque he hablado un poco sobre las mujeres, sobre las esposas, esta noche vamos a hablar un poco más sobre el papel de las mujeres en el matrimonio y en la creación de Dios. Y de antemano les aviso que esta noche sí va a ser un poco más pesado en el sentido del contenido. Si queremos entender bien, lo que iba a mencionar es el feminismo radical. Si lo queremos entender bien, tenemos que ver a sus raíces, tenemos que ver su desarrollo para poder hacer un contraste con el retrato o la imagen bíblico que tenemos ante nosotros sobre la feminidad. Para aquellos que desean aprender más sobre el contenido que hemos cubierto en este estudio, les he dicho que pueden comprar el libro en inglés. De este momento no está disponible en español. Creo que sí está disponible en portugués. Si entienden portugués, lo pueden ordenar en Amazon. Titulado Reformando el Matrimonio, Viviendo el Evangelio para Parejas Casadas. Y es escrito por Douglas Wilson. Pero esta noche vamos a dar un paso fuera del libro de Wilson, que ha guiado nuestro estudio. Y vamos a entrar en el libro de Rebecca Merkle, que es Eve in Exile and the Restoration of Femininity, o traducido es Eva en el exilio y la restauración de la feminidad, también publicado por Canon Press, que es esencialmente la editorial de Douglas Wilson y su ministerio en Estados Unidos. Comenzamos primero con una breve revisión del orden de la creación, pero antes de meternos esa revisión, vamos a abrir con una palabra de oración para preparar nuestras mentes y nuestros corazones. Oremos. Padre Celestial, te agradecemos por este privilegio de poder reunirnos, Señor, para aprender más de tu palabra, aprender más de tus verdades reveladas y particularmente esta noche, Señor, para entender lo que es la manera mundana de ver la feminidad, Señor, y el papel de las esposas en la casa, en el hogar. Y lo que enseña tu palabra, lo que enseña tu Biblia. Y pedimos, Señor, que nos des la iluminación necesaria para aprender, para captar lo que se va a comunicar, para poder dirigir y para poder aplicarlo. Pedimos que tú nos guíes en nuestro estudio, entendiendo que lo que vamos a cubrir esta noche no es algo tan integral o tan comprensivo que vamos a poder cubrir todo en su totalidad, pero es un paso adelante para entender un poco más sobre un tema tan importante hoy en día y lo que revela tu palabra. Pedimos tu Santo Espíritu que nos ayudes esta noche y que nos hables y que tú seas exaltado. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén. Amén. Bueno, vamos a comenzar, como dije, sobre el orden de la creación, ya que hemos tocado esto en el pasado. Sabemos que Dios creó los cielos y la tierra, eso encontramos en Génesis capítulo 1. Sabemos que creó también las criaturas del mar y la tierra. Y como último acto de la creación, crea al hombre a su imagen para ejercer dominio sobre la creación. Es decir, para someter y llenar la tierra. Y cuando Génesis se refiere al hombre en el orden de la creación, se refiere a ambos, al esposo y la esposa. Adán fue creado primero. Luego, Dios creó a Eva de su costado para ser su ayudante y ambos deben trabajar juntos para ejercer dominio sobre la creación de Dios. El mandato el nombre que da este mandato es el mandato cultural. ¿Y qué significa exactamente eso? ¿Qué significa ejercer dominio sobre la creación de Dios? En una comprensión elevada de este mandato, es cultivar la creación hacia una civilización piadosa. De manera más práctica es hacer de este mundo nuestro hogar y al hacerlo interpretar la realidad según la verdad de Dios, no los filósofos del mundo, dedicando todo lo que hacemos en adoración a Dios y no a nosotros mismos y administrando nuestros recursos conforme a la ley de Dios.
y no como nosotros queremos. Y este mandato no es solo para el esposo, es para la esposa. Y esto se debe hacer juntos, con el esposo como cabeza de su esposa y por lo tanto como cabeza de su hogar y la esposa como su ayudante. Por supuesto, conocemos, según nuestra lectura de la Biblia, que el pecado entró en escena, entró al jardín y cuando lo hizo convirtió el papel piadoso y amoroso del esposo en algo abusivo y el papel complementario de la esposa se volvió algo subversivo. En muchos casos los esposos se han convertido en tiranos abusivos, en otros casos en cobardes y débiles que no quieren tener nada que ver con su papel de liderazgo como cabeza de su hogar, lo cual es también abusivo en el sentido de renunciar la responsabilidad de aprovecharse de la mujer. Las esposas se han convertido también en molestas reñidoras que buscan subvertir el liderazgo del esposo y gobernar sobre él. De hecho, Dios en el Génesis capítulo 3 decía que esto iba a pasar con las mujeres y que iba nunca a estar satisfecha con su situación. Pero Dios no permitió que el pecado avanzara lo suficiente como para borrar la institución del matrimonio por completo. El matrimonio ha persistido porque Dios en su misericordia lo estableció y lo guardó y lo protegió y lo conservó. Y ya que fue establecido con nuestros primeros padres, se convertiría en una institución universal en el sentido de que todos los pueblos, de todos los idiomas, de cada parte del mundo, tienen concepto de lo que llamamos matrimonio. Matrimonio. Nunca fue el matrimonio como realmente estaba destinado a ser debido al pecado, pero los vestigios del matrimonio original todavía son discernibles hoy en día. Y quizás eso es lo que más molesta a los progresistas de nuestra época, que no han podido borrar los vestigios del matrimonio original de Adán y Eva entre nuestros primeros padres. Porque incluso al redefinir el matrimonio, todavía se conserva el lenguaje bíblico de matrimonio, de un pacto, y socava sus intentos de eliminar la verdad bíblica. Es el mayor dilema del hombre pecador. Intenta eliminar a Dios, pero al final no puede hacerlo porque no puede dejar de presuponer al Dios de la Biblia en su forma de vivir y pensar, ya que vive en el mundo de Dios y él mismo es creación de Dios. Ya he hablado extensamente sobre los esposos en las semanas pasadas cuando hemos tenido este estudio una vez al mes y en futuros estudios volveré a tratar ese tema, pero esta noche, como había dicho, vamos a hablar sobre las esposas. Al menos el primer paso antes de entrar en las cosas más prácticas. Y lo que quería abordar era el feminismo radical que ha envenenado tantas mentes y ha distraído a las mujeres de la verdadera feminidad. En algún momento utilicé el término feminismo bíblico. De hecho, la última vez que tuvimos este estudio de Reformando Matrimonio hice referencia a un feminismo bíblico, pero yo estaba equivocado en usar ese término en particular. El término adecuado es feminidad, porque el feminismo, el término, por su propia naturaleza, busca romper con el orden establecido por Dios. Feminidad, por otro lado, tiene todo que ver con la intención de Dios para la mujer. Y vamos a comenzar primero con una definición del feminismo radical y cómo surgió en la historia. El feminismo radical, o simplemente feminismo, se puede definir como esa cosmovisión que ve a la sociedad fundamentalmente como una patriarquía en la cual los hombres dominan y oprimen a las mujeres. Las feministas radicales buscan abolir la patriarquía en una lucha por liberar a las mujeres y niñas de una sociedad percibida como injusta, desafiando las normas sociales e instituciones existentes. Suena muy revolucionario, muy marxista, como un marxismo cultural con el lenguaje de opresión y abolición y los gritos de injusticia. Y si te preguntas a dónde va esto, solo necesitas ver la película Barbie, no sé si lo han visto todavía, la película Barbie protagonizada por Robbie Margot,
para ver cuál es el objetivo final. ¿Cuál es el objetivo final? Esencialmente una reversión total y el establecimiento de una matriarquía. Vamos a volver a la película de Barbie porque hay bastante ahí para desempacar, pero primero vamos a ver las raíces del feminismo. El feminismo puede rastrearse hasta el siglo XVIII, hasta una figura influyente llamada Mary Wollstonecraft, que hizo su primera aparición en 1759. Mary llevó una vida no convencional, era un entusiasta de la filosofía racionalista, formaba parte de un grupo de pensadores radicales, seguía a un editor de ideas políticas y religiosas revolucionarias y mantuvo una relación amorosa con un miembro del grupo que era un artista casado. Creo que se dice en español una aventura, an affair. Para que sepas lo revolucionaria que era, escribió una vindicación de los derechos del hombre en 1790 en apoyo a la revolución en Francia. Si ustedes conocen la historia de Europa y de Francia, la revolución en Francia fue bien sangrienta, bien sangrienta. Y luego siguió una vindicación de los derechos de la mujer en 1792, considerado el primer tratado feminista. Y fue tan revolucionaria en su pensamiento que dejó su hogar en Inglaterra y se viajó a Francia para apoyar y participar en la Revolución Francesa. Y mientras estaba ahí, quedó embarazada y dio a luz a un hijo de un americano que eventualmente lo abandonó. Y después de la Revolución regresó a Inglaterra con su hija y, insatisfecha con la situación de su vida, intentó suicidarse en numerosas ocasiones. Finalmente conoció a otro hombre, un pensador radical llamado William Godwin, y se casaron en contra de sus deseos para poder legitimar el bebé que estaban esperando juntos. Porque en esos tiempos, si no te casabas y tuvieras un bebé, tu hijo o hija esencialmente era considerado ilegítimo. No tenían los mismos derechos, no se lo trataba con el mismo respeto. Pero se casaron con esa intención. Y Godwin era un radical que no creía en el pacto matrimonial, pero se casaron. Y decidieron vivir separados en dos casas contiguas, dos casas como una al lado del otro, para poder mantener cada uno su independencia. En 1797, después de dar a luz, Mary murió de complicaciones. Y Mary Wollstonecraft no fue una fuerza poderosa del feminismo en ese momento, pero sembró las semillas para esta cosmovisión revolucionaria y comenzaría a tomar forma a lo largo de los siglos. ¿Sí? Como podemos ver con su vida, el feminismo comenzó con la intención de rebelarse contra el orden establecido por Dios y reinventar el lugar de la mujer en contra de la revelación inspirada de Dios. Avanzamos rápidamente al siglo XIX. Encontramos otra figura fundamental en el desarrollo del feminismo, Margaret Sanger. En este periodo, los hombres eran tan irresponsables en su actividad sexual como las mujeres, es decir, en términos de actividad sexual fuera del matrimonio, todos eran promiscuos. Pero a menudo los hombres estaban libres de las consecuencias de su propio pecado. ¿En qué sentido? En el sentido de que los hombres podían acostarse con varias mujeres, luego desaparecerse y no darse cuenta de que tenían hijos por todas partes como resultado de su pecado sexual. Creo que la frase en español que yo he escuchado es como tener hijos regados por todo lado. Las mujeres, por otro lado, no estaban libres de las consecuencias. Tenían que llevar sus embarazos a término y criar a sus hijos sin un padre y con un estigma social negativo. Como resultado de esta realidad, las mujeres deseaban liberarse de las consecuencias naturales del sexo e inevitablemente librarse de las restricciones de la moralidad sexual tradicional. Bueno, Sanger llegó justo a ese momento como una salvadora, como un libertador, por decirlo, libertadora, y era exactamente la persona que ellos buscaban.
Cuando las mujeres ganaron el derecho al voto, Sanger tenía 41 años y ya estaba en una cruzada para llevar el control de la natalidad. Yo creo que se dice así en español, no birth control, control de natalidad, para llevar el control de la natalidad y los abortos seguros a las mujeres americanas. Ahora, si su nombre suena familiar es porque ella es la fundadora de Planned Parenthood, que abrió sus puertas en 1916 y desde entonces ha asesinado a millones de niños no nacidos en el útero. Presta atención al orden de los eventos. Antes de que las mujeres tuvieran incluso el derecho al voto, es decir, como para en las elecciones, para el gobierno, elegir un presidente, etc., el aborto y el control de la natalidad ya eran componentes integrales de la visión de liberar a las mujeres. Y así la lucha por los derechos iguales de las mujeres en la votación no era por el bien de una representación igual, sino para avanzar la agenda feminista de reestructurar la sociedad y derrumbar la patriarquía. Siempre se percibió como una guerra de desgaste, un proceso que llevaría generaciones. Antes de eso, solo los hombres podían votar. Si conoce un poco de la historia aquí de Norteamérica, no sé cómo es en Latinoamérica, pero aquí también los hombres solo eran los únicos que podían votar. Y cuando se preguntaba por qué son los hombres y no a las mujeres, era porque los esposos son cabezas de sus esposas. Por lo tanto, el voto del esposo representaba a su esposa y también sus hijos. Su voto representaba su unidad familiar. Pero el impulso de alejarse de la unidad familiar y hacia la individualización hizo que la política pública fuera más fácil de manipular y cambiar. Es difícil manipular una familia, es fácil manipular a individuos. Y eso exactamente era el plan. La liberación, según el movimiento feminista histórico, era liberación de las restricciones de la biología, de sus propios cuerpos femeninos y del orden creado establecido por Dios. Y Sanger fue una de las muchas contribuyentes hacia el feminismo que llevó la bandera de esa liberación. No debería sorprendernos entonces que Sanger fuera hija de una socialista ateo y que como resultado se involucraría en la política radical de izquierda. Marxismo cultural nuevamente. Y también un dosis de ética darwiniana evolutiva, como escribe Merkel, que en su libro dice, para Sanger, el objetivo principal del control de natalidad era maximizar el número de nacimientos de los aptos y minimizar el número de nacimientos de los no aptos. Así que en su opinión, el control de natalidad no solo liberaba a las mujeres individualmente, sino que también beneficiaba a la raza humana al prevenir los nacimientos de aquellos considerados disgenéticos o perjudiciales para la sociedad ideal. Vivió para ver su victoria en el ámbito del control de natalidad, pero falleció en 1966, 7 años antes de Roe vs. Wade, que era ese caso que legalizó o decriminalizó el aborto. Los años de los 1900 y la revolución sexual que siguió después marcó la década y no se puede dejar por alto al considerar el desarrollo del feminismo. Hubo muchos otros factores en juego, pero uno merece ser mencionado, particularmente uno en 1963, donde una mujer llamada Betty Friedan publicó un libro titulado La mística femenina. Ella cuestionó la idea general de que las mujeres americanas estaban contentas simplemente siendo esposas y madres. Y en su lugar resumió lo que muchas mujeres sentían en ese momento: una falta de realización, una monotonía, la sensación de que todas las cosas no eran más que vanidad, que faltaba significado, propósito. La idea de casarse y tener hijos supuestamente debía traer alegría, contentamiento. Pero en cambio las mujeres seguían siendo infelices, incontentas. Y como escribe Merkel, Friedan, que es el autor de este libro, describió la lamentable situación de la ama de casa, eternamente atada a su papel meramente biológico,
el de procrear y no capaz de encontrar satisfacción o significado en empresas más elevadas y desafiantes. Los hombres seguían siendo la mayoría en la fuerza laboral en este tiempo, y se creía que la solución a este mal era permitir que las mujeres ingresaran a la fuerza laboral y que priorizaran eso sobre ser esposa y sobre ser madre. En lugar de tener a un caballo, por ejemplo, encerrado en su establo, dejarlo correr por los campos abiertos traerá esa satisfacción. Ahora bien, no se puede negar que las mujeres se sentían desanimadas. No se puede negar que la manera que los hombres estaban comportándose tenían algo que ver con eso. Los hombres hacían que la responsabilidad de la esposa fuera simplemente lucir atractiva cuando llegara a casa, toda arreglada. Tener la cena ya lista en la mesa llegando del trabajo. Tener la casa ordenada y limpia, y eso era todo. Se le trataba como un objeto, como un entretenimiento. Y se le usaba a la mujer, a la esposa, como un simple instrumento. Y apenas se la reconocía por su trabajo, y aún peor, se consideraba inapropiada por cualquier otra tarea fuera de la narrativa familiar tradicional occidental de esos tiempos. ¿Cuál era la solución a todo esto? La verdadera solución es Cristo. Las mujeres pueden encontrar su satisfacción en Cristo, su identidad en Cristo. Y la palabra en la que Cristo se revela también nos informa sobre lo que es la verdadera feminidad, ya que debería ser restaurada. Desafortunadamente, las mujeres no recurrieron a la palabra, no recurrieron a Cristo. En su lugar fueron corriendo a las feministas. Y según el libro La mística femenina, según Merkel, las mujeres necesitaban dejar atrás lo femenino para llegar a ser completamente humanas. Y por supuesto, una vez que se concede esta premisa, entonces por definición debemos considerar a esas mujeres de principios de siglo o a las mujeres que abrazaron roles tradicionalmente femeninos como menos desarrolladas, menos inteligentes, menos evolucionadas y sinceramente menos humanas. Mirar hacia atrás a esas mujeres implica necesariamente menospreciarlas. Y así las mujeres dieron el paso de dejar de ser esposas y madres para seguir otra carrera, una carrera. Pensaron que la decisión estaba entre dos cosas, estaba entre someter la tierra y llenarla. Y dado que se habían ocupado de llenarla, de procrear, pensaron que la respuesta a sus problemas era cambiar a someterla. Bueno, estaban equivocadas. La insatisfacción entre las mujeres creció después de este cambio. Es un hecho histórico. Y lo que también creció, lo que sí cambió fue la cantidad de prescripciones farmacéuticas que se les entregaban a las mujeres para tratar su angustia emocional y mental y su depresión. Parece que en lugar de acercarse a la felicidad, las mujeres se habían alejado más. Volviendo a la película Barbie, que se estrenó a principios de este año, realmente encuentras la agenda feminista expuesta de principio a fin. ¿Algunos lo han visto o no? No. No. Bueno, les doy el sinopsis, les doy aquí todo el contenido que necesitan saber para verlo. La verdad, Cindy y yo nos sentamos para verlo porque ella lo quería ver y porque teníamos pues una impresión que no iba a ser tan político, no sé cómo se dice en español, pero woke, no tan polémica, muchas gracias. Y nos sentamos a verlo y yo estaba más centrado en Ken, porque Ken sí se ve como un hombre en esa película y todo, y le gustan los caballos y los carros de fuerza y todo eso. Y dije, no, me cae bien Ken, porque es un retrato de lo que es el hombre. Pero el mensaje de la película, pésima. Después de verlo, nos dio como tristeza gastar ese tiempo viendo la película. Pero dije, no, pero valió la pena, porque exactamente iba a hablar sobre el feminismo radical y tengo todo lo que necesito para tocar sobre eso, porque fue revelado a través de esa película. Ni siquiera está escondido. Comienzo con la satisfacción de la actriz Barbie, con las cosas tal como son. Está en un mundo de Barbie, está llena de otras Barbies, otras mujeres que son Barbies, y después varios diferentes Kens, que tú sabes cómo es
figura que es el hombre, es como la pareja de Barbie. Y son de diferentes culturas, idiomas, etcétera, pero están ahí en ese mundo, ¿ok? Y están todos satisfechos, una satisfacción de Barbie con las cosas tal como son, seguido de una creciente insatisfacción. De repente hay un cambio, de repente hay unos malos pensamientos que entran, lo que lleva a Barbie a dejar su mundo Barbie y entrar en el mundo real para buscar respuestas. Y en este mundo real, descubre que su percepción de la feminidad estaba equivocada y que ser mujer significa algo completamente diferente. Ahora bien, cuando llega al mundo real, llega con Ken, que es el actor Ryan Gosling. Y Ken descubre que los hombres son quienes dirigen todo, la patriarquía, lo cual es un concepto que cambia el mundo para él, porque en el mundo de Barbie, a los chicos a menudo se les trataba como menos importantes y solo están ahí como en fines románticos. Es como los roles han cambiado. El mundo de Barbie, en otras palabras, es una matriarquía. Mientras que el mundo real se retrata como una patriarquía. ¿Qué es una patriarquía? Esencialmente que el hombre tiene su puesto como el líder, como la cabeza. Bueno, cuando Ken regresa de su experiencia, y a mí me encanta esa parte de la película porque pensé que estaba yendo en una buena dirección, iba a traer reforma y restauración al mundo de Barbie, trayendo este mensaje. Ken regresa, convence a todos los hombres de que estaban destinados a liderar y gobernar, identifica correctamente que el hombre es la cabeza y ocupa el primer lugar en el orden creado. Pero lo que la película procede a hacer es subvertir esto por completo. Cuando los Kens de la película se preparan para votar para cambiar la constitución en el mundo Barbie, las Barbies son convencidas por la jefa Barbie, que es Margot Robbie. Robbie es esa actriz famosa, de distraer a los Kens y hacer que pelean entre ellos para perder la votación y evitar que cambien la constitución. Y con eso las mujeres siguen gobernando. Es un feminismo como de tiranía, tiranía, gracias. Las mujeres siguen gobernando y los hombres apenas están representados. Los hombres son claramente el grupo oprimido aquí en esta narrativa. Lo que la película intenta hacernos creer es que las mujeres son el grupo oprimido en la realidad, en nuestro mundo. Pero la solución que retrata es quizás el objetivo más peligroso del feminismo. Es el objetivo del marxismo cultural. Si no se recuerdan sobre el marxismo, bueno, les voy a explicar bien simple. Karl Marx fue esencialmente el que estableció la filosofía que sirvió como fundamento para el socialismo y el comunismo. Siempre estaba diciendo que hay unos que son los opresores que tienen poder y riqueza, y hay los que son oprimidos, que son los pobres. Él abordó el tema de una forma económica y dio raíz esencialmente y impulso a la Unión Soviética, al comunismo, a lo que vemos hoy día en Corea del Norte, y esencialmente estableció como que el Estado es el que gobierna todo y que es dueño de todo, y las personas nada, pero reciben algo todo al mismo nivel y en la misma cantidad. Hay una igualdad en su sociedad, pero lo que vemos es que simplemente han cambiado los papeles. Ahora el Estado es el opresor y los ciudadanos son los que son oprimidos. Y lo que pasa es que el marxismo cultural toma esa misma dinámica y lo aplica en el mundo cultural. En el mundo cultural hay varios grupos que están en conflicto. El hombre blanco es el opresor. Los hispanos o los morenos o los asiáticos, ellos son el grupo oprimidos. El cristiano es el opresor y todas las otras religiones son los oprimidos. Y estos grupos que existen hoy, había un conflicto hace unos años cuando había ese problema de Black Lives Matter, esas protestas en Estados Unidos que causó tanto daño y tanta muerte. Y precisamente pasó durante un tiempo que había un desfile de los gays y se pusieron a pelear los dos grupos, porque los dos grupos tenían que pelear sobre cuál es el más oprimido de los dos. Eso es marxismo cultural. Y el objetivo es causar una revolución donde se cambian los papeles y los oprimidos se vuelven los opresores para dar o administrar justicia. Eso es el marxismo cultural. Entonces,
Lo que vemos aquí en la película Barbie, la solución que se retrata es peligrosa. ¿En qué sentido? En que cuando uno de los Kens pregunta si los hombres podrían tener alguna representación en el parlamento de Barbie, le dicen absolutamente no. Tal vez les daremos tanto poder como las mujeres tienen en el mundo real. Y eso es precisamente lo que es el feminismo hoy en día. Revertir el orden que Dios ha establecido. La agenda es esencialmente cambiar los papeles y hacer que los hombres pagan por todo su pecado y su falta de responsabilidad y sus fallas. Y este mundo de Barbie supuestamente es una utopía, creo que se dice en español, utopía, una utopía feminista. Lo que sí era como la cereza encima. Hacia el final de la película, Barbie se pregunta qué hacer ahora que ha superado el mundo Barbie. Y en ese momento conoce al creador de Barbie. Era una actriz que obviamente tomó ese rol de creador de Barbie, histórico. Y hay una escena aquí que revela la naturaleza misma y el alma del feminismo como algo totalmente anticristiano. Ella dice en ese momento, ¿puedo dejar el mundo Barbie e ir al mundo real? Y el creador responde, ¿por qué tienes que pedir permiso? A lo que ella responde, pues no lo sé. Supongo que porque eres mi creador, debes tener reglas, algo así. Antes de proceder más adelante, ya vemos aquí que es como una imagen casi bíblico. El creador, nosotros somos la creación, hay reglas, Dios estableció leyes, el hombre entonces tiene que tener cuentas a Dios, entonces habla con Dios. Pero mira la narrativa aquí, a lo que ella responde, no tengo control sobre ti, puedes hacer y ser quien quieras, eres libre. Eso es el pecado original. Eso fue la tentación de Adán y Eva en el jardín de Edén. Tú puedes ser como Dios, tú puedes decir lo que tú quieres ser, lo que tú quieres hacer. Ya no existe el bueno o malo porque tú puedes redefinir eso. Tú puedes ser la medida de todas las cosas. ¿Verdad? Es un mensaje de lo que vemos del diablo, pero empacado de tal modo que es para las mujeres, es para las niñas chiquitas que están viendo películas. Es muy opuesto a nuestra realidad. Todos tenemos un creador, Él es el Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, el Dios que creó al hombre a su imagen, estamos sujetos a Él. Y Él ha establecido leyes sobre la creación, leyes que son su expresión de su voluntad soberana. Y eso significa que también ha establecido lo que las mujeres, lo que las esposas deben ser y hacer. Contrario al objetivo feminista de liberar a las mujeres de sus cuerpos femeninos, la Biblia enseña que las mujeres son mujeres porque Dios las creó como mujeres. Claramente. No se puede liberar uno de su biología. Nuestra identidad está enlaizado, o enlazado, no sé cómo se dice así, como enlazado con nuestros cuerpos. Eva fue creada como ayudante de Adán. Y a través de ella, Adán podría llenar la tierra. Pero no solo llenar la tierra, también se suponía que ella, como esposa, debía someter la tierra con su esposo. La idea de que las mujeres tienen que elegir entre llenar o someter la tierra es una mentira inventada por Satanás. Y creo que entienden esta dinámica. De llenar la tierra estamos hablando obviamente de procreación, de tener hijos, hijas, criarlos. De someter la creación hace referencia a trabajar. Y administrar, exacto, ser un mayordomo. Entonces, la idea que las mujeres tienen que elegir entre llenar o someter la tierra, dentro de esas dos cosas, es una mentira inventada por Satanás. Las mujeres estaban destinadas a hacer ambas cosas. Las mujeres son madres y cuidadoras naturales. Dios las creó de esa manera. Pero también son trabajadoras incansables. La idea de que las mujeres nunca deben ensuciarse las manos es un concepto ajeno a las Escrituras. Había un tiempo que la mujer se tenía que ver todo limpia. La mujer tiene que verse muy atractiva. No se puede hacer trabajos duros, tampoco estoy diciendo que pongan a la esposa a hacer trabajos duros, tampoco estoy diciendo eso, pero estoy diciendo esa imagen de que como un doll de Barbie. No, eso no es una imagen escritural. Eso no es una imagen bíblico.
No, las mujeres se dedicaban al trabajo y pueden dedicarse al trabajo. Y hay mujeres que dedican al trabajo y dan su todo. Las mujeres deben estar tan involucradas como los hombres en someter la creación, en ejercer dominio. Las mujeres son trabajadores incansables y lo dan todo, pero nunca se supuso que fueran independientes de su cabeza, de su esposo. Juntos cumplirían su mandato. ¿Cuál es entonces el lugar de la esposa? ¿Se le prohíbe trabajar fuera de casa? Por supuesto que no. ¿Se le prohíbe buscar educación, encontrar una carrera? Por supuesto que no. Pero no debe desplazar su mayor prioridad. No debe desplazar su mayor prioridad, que es ayudar a su esposo, que es su cabeza, y gestionar el hogar. Una esposa y una madre que trabaja fuera de la casa la mayor parte de la semana por elección y no por necesidad, quiero entender la distinción, por elección y no por necesidad, es una esposa y madre que ha descuidado su papel como esposa y como madre, que ha descuidado a su esposo y a sus hijos. No estamos hablando de mujeres que se ven obligadas a trabajar porque el mejor salario que el hombre puede llevar a casa como nuevo inmigrante canadiense es demasiado bajo. No estamos hablando de esos casos. Estamos hablando de mujeres que quieren sustituir, llenar la tierra por someterla, de criar sus hijos por someterla, por trabajar. Hay mujeres, hay esposas que trabajan, que ayudan a entrar un poco más a la casa, pero no descuiden de su hogar. Que no descuiden su esposo, que no descuiden sus hijos. Ellos saben lo que son sus prioridades. No están buscando un escape, más bien están tratando de construir una casa. Dios dice que el mejor lugar para la esposa es estar al lado de su cabeza con su esposo. Y mientras ella llena y somete la tierra con su esposo, mientras tallan juntos una vida en este mundo y buscan reclamarlo para Cristo, entonces estará en su mejor momento y será feliz. Y no una felicidad que resulta de su trabajo, sino una felicidad que proviene del Dios que la creó, del Cristo que la redimió y del Espíritu que le ha restaurado la verdadera feminidad. ¿Cómo se ve esto? Hablaremos un poco de eso a medida que avanzamos en nuestro estudio de reforma del matrimonio. Pero por ahora, lo que sí recomiendo es que, bueno, si pueden, coger un libro, comprar el libro Eve in Exile, aunque está en inglés y no está en español, también está disponible en portugués. Los portugueses están traduciendo todos estos libros, todavía no está en español, pero si quieren, cómprate una copia, léanlo. Y recuerda que el fin supremo de las mujeres es el mismo que el de los hombres. Glorificar a Dios y adorarlo para siempre. Y qué alegría viene a glorificar al Dios que nos creó. Como escribe Merkel a las esposas cristianas, una mujer sumisa es gloriosa, sin importar lo que el mundo diga. Sé la gloria de tu esposo. Sé la poesía concentrada, embriagadora, encarnada que cuenta la historia de la muerte y resurrección. Y luego sumérgete en la tarea de glorificar. Sé fructífera, construye tu casa, trabaja duro, sé ambiciosa, sé productiva, aprende más, corre más fuerte. Toma los dones que Dios te ha dado, las limitaciones que Él te ha impuesto, y luego descubre cómo tejerlos en algo glorioso, algo convincente, un hermoso aroma que no se puede contener y que invita a un mundo quebrantado a venir y probar a ver que el Señor es bueno. Hasta aquí hemos llegado con nuestro estudio, con nuestro tiempo disponible, porque quiero dejar suficiente tiempo para preguntas y respuestas, porque creo que con este tema del feminismo sí plantea algunas preguntas. Y el tiempo que nos queda nos permitiría tener una discusión más productiva. Pero primero seremos con una palabra de oración. Padre Celestial, reconocemos que vivimos en un mundo en que las cosas no están tan claras. Sabemos que las cosas no están orientadas hacia ti.
está simplemente infectado, corrompido por el pecado y está yendo en dirección contrariamente a tu palabra y a tu voluntad. Pero sabemos, Señor, que tu palabra nos muestra qué es el matrimonio, qué es la feminidad, particularmente para las esposas, para las mujeres. Y pedimos, Señor, que tu palabra nos guíe y que guíe a las esposas de nuestra iglesia y las mujeres de nuestra iglesia a entender lo que es esa feminidad bíblica, a entender lo que es encontrar su identidad en Cristo y cómo su feminidad puede ser redimida y restaurada y cómo ella puede florecer en ti. Y Señor, nosotros como esposos, ayúdanos, Señor, no de menospreciar a nuestras esposas, sino más bien para edificarlas, para animarlas, para poder trabajar en ellas, para que puedan trabajar junto con nosotros y trabajar como un equipo unido. Porque esposo y esposa tienen que trabajar juntos, tienen que caminar juntos, andar de la mano juntos, tomar decisiones juntos. Porque eso es algo bonito que se puede ver, la humildad del cabeza del hogar, el hombre. No vamos a dudar del orden creacional que tú has establecido, pero no queremos, Señor, vivir en pecado o influenciado por el pecado. Queremos que nuestros matrimonios reflejan un matrimonio redimido por tu gracia y transformado por tu Espíritu. Ayúdanos, Señor, a andar adelante, proceder y glorificarte en todo lo que hacemos. En tu nombre, Jesús, oramos.